Qué importante desde el enfoque espiritual todo aquello que como consecuencia, ¿no?, de la creación del hombre, producto, servicio, conducta, acción, nos vaya empoderando para la construcción de una realidad más humanizante, más luminosa. Qué bueno que exista aquello que denominamos como solidaridad y que tiene que ver con el bien del otro, ¿no? Con una mirada más cooperativa, una mirada más amplia, una mirada que nos identifique como seres humanos llevando en nuestro interior nuestro vehículo espiritual, ¿no? O tal vez seres espirituales viviendo una experiencia humana. De aquí para allá, yendo y viniendo de tantos ámbitos, de tantos meridianos, de tantas tierras, de tantas culturas, ahora vamos a viajar a un lugar muy amado por mí, que es de la República Argentina, porque es una región que es una marca internacional. Y es una región tan importante que un día Dios pasó por ahí y dijo dos frases. La primera, hágase la luz, y la segunda, créase la Patagonia. Juan Qué, Capat, bienvenido. qué belleza qué belleza de introducción, trayendo la luz a Dios y a la Patagonia. Muchas gracias. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte y saludar a toda la audiencia. Un gusto nuevamente conectar. Una alegría tenerte y bueno, somos un holos, ¿no? La Patagonia, Dios, el mar, el bienestar, todo forma parte de este maravilloso escenario que además de ser escuela, es nuestro hábitat, el planeta Tierra. Sí, sí, tal cual. Y bueno, mucho de nuestro trabajo con respecto a este tiempo, a este espacio en particular, es mejorar las vías con las cuales habitar este tiempo en el cual encarnamos y nos toca vivir. Digo, mucho de lo que hacemos tiene que ver con brindar herramientas para que la realidad de cada uno de nosotros sea mejor y que la trascendencia, que realmente nuestro paso por este tiempo, espacio, sea de trascendencia, de atravesar esas cuestiones que nos hacen obstáculos. Así que un hermoso espacio para hablar de todas estas cuestiones lindas que traemos. Estaba pensando que de la idea que teníamos hoy para presentar y demás, nos quedaron algunas cuestiones de la vez anterior, que hablamos con respecto a, ya que traemos esta cuestión que pusiste en juego esta cuestión de la luz y demás, y qué pasa qué pasa con el humano cuando hay mucha luz, y pensaba en la cuestión ¿te acordás que hablamos de la cuestión del sol y demás, y cómo el humano transforma la relación al sol en un problema? Y ¿te acordás que nombramos de los protectores solares y demás? Y pensaba en varias cuestiones de esa índole. Algo que no dije la vez pasada, que sí, que lo hablábamos con Gastón después de la entrevista, algo que me pareció muy interesante, porque yo di algunas recomendaciones de lo que hacemos nosotros, los patagónicos, con respecto a la cuestión del sol y el mediodía, y algo que tiene bastante lógica y que no lo nombré, pero que para nosotros es algo súper, que lo tenemos súper considerado, es la cuestión de que prácticamente son muy pocos los seres vivos que hacen el acto de ponerse al rayo del sol a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde y demás. Digo, quería anclar esta cuestión porque rápidamente algo que es una fuente de luz, de vida, y que hace tan bien como es el sol, específicamente a la mañana,
y a la tarde, cómo el humano lo transforma en 2 minutos en una cuestión problemática por lo que nombramos a nivel de las repercusiones que tiene en la salud el uso excesivo de, por ejemplo, de protectores solares, que claro, tiene una lógica. Si uno va a la playa, está todo el día en la playa, y sí, va a tener que ponerse protector. Pero lo ideal, en los horarios como ahora, por ejemplo, es estar al resguardo. Son ese tipo de lógicas que está bueno también ir acompañándolas del uso consciente de los productos que usemos. Porque también hay una cuestión, y esto lo digo porque va muy en la línea de lo que nosotros hacemos. La radiación en exceso que genera, bueno, ni siquiera es radiación en exceso, es algo natural que brinda el sol al mediodía, pero digamos, la gente que hay una relación muy estrecha en la gente que se quema mucho y mal, ¿sí? Que se expone mucho al sol y se quema mal, con respecto a las contaminaciones internas que tiene esa persona, ¿sí? Pasa algo muy parecido. ¿Te acordás que alguna vez lo trabajamos con... De hecho, está el caso de una persona muy cercana, no cercana a mía, sino de personas cercanas del área del trabajo, que tienen familiares que le están haciendo, por ejemplo, estudios que incluyen en el proceso radiológico ponerle en el cuerpo determinado Sí, material radioactivo. Y la recomendación es que esa persona que está atravesando ese tratamiento no se acerque ni a una heladera, ni a los microondas, y la consulta era, ¿qué más se puede hacer? Y caminar descalzo lo más que se pueda, todo el tiempo, encontrar descargas a tierra, limpiar el organismo internamente y bloquear todo lo que sea ruido electromagnético. Ahora, ¿cuál es la cuestión que exacerba y agrava el estado de la persona? La propia contaminación interna, y esto lo puedo homologar a la cuestión del sol y del ruido electromagnético. ¿Por qué? Si uno tiene el cuerpo lleno de metales pesados y de contaminantes por las vías que, digamos, puede ser por varias vías. Esto tiene que ver con el uso de desodorantes, de pesticidas en los alimentos, del tipo de utensilios que se utilizan para comer, el teflón, entre muchos de ellos. Bueno, las comidas en general, lo que se utiliza a nivel cosmético a gran escala también tiene muchísimos contaminantes, lo que fumigan en el cielo, lo que ponen en el agua y demás, todos esos elementos, la mayoría metales pesados y algunos otros tóxicos, lo que va en los medicamentos, digo, esta charla va a YouTube, entonces hay que ser, esta entrevista va a YouTube, hay que ser delicado al respecto. Algunos elementos que van en los medicamentos, e inoculaciones y demás, eso hace que el cuerpo de la persona sea muy permeable a determinado tipo de radiaciones. Con respecto a esto que decía, al sol, ¿por qué antes la gente no se quemaba? O quienes esta cuestión, somos sureños y demás, tenemos una relación con el sol mucho más bonita que en general, digo, además de que porque nacimos acá, tenemos mucha menos contaminación en el cuerpo y eso hace que se reduzca la potencia de la radiación solar entrando al cuerpo, pero por una cuestión de resonancia, porque si hay metales pesados en el organismo, los rayos van a ser mucho más, van a penetrar mucho más. Pasa exactamente lo mismo con la radiación electromagnética. Entre más plomo, aluminio, teflón, boro, bario, diferentes elementos que hay, que lo vuelvo a decir, están en los desodorantes, en la cosmética, en los utensilios de cocina, nombraba el teflón, en lo que fumigan en el aire, en las inoculaciones, en los medicamentos y en todos esos elementos, esa cuestión hace que las personas sean mucho más permeables al estrés que genera el ruido electromagnético. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, está bueno encontrar diferentes vías para que si hay una posible, que en todos lados está, contaminación electromagnética, sea lo menos perjudicial posible. Lo mismo con respecto a la relación a las quemaduras que puede producir altas exposiciones al sol.
empezar a encontrar lógicas con las cuales entender el funcionamiento de nuestro organismo y también apoyarnos a través de los productos, por ejemplo, que nosotros ponemos en juego, que son un montón, que muchos acompañan y otros directamente solucionan este tipo de problemas, como son, por ejemplo, el desodorante o los nuevos lanzamientos que estamos poniendo en juego con respecto a los comprimidos detox, o bueno, mismo desde el Hormuz y la solución frecuencial, como bajan el ruido electromagnético, es alucinante. Eh, Hablé un eh, montón, no, no, hablé un montón, perdón, pero es me embalé. importante saber escuchar, ¿eh? Es fundamental, por lo menos para nosotros, y sé que para vos también. Hablaste de productos de detox, ¿podríamos avanzar progresiva y puntualmente en nuevos productos? Sí, sí, mirá, hay varios productos que estamos poniendo en juego. Voy a nombrar algunos por encima, en otros vamos a profundizar un poquito más, eh, que ya están llegando ahora. Uno de ellos, digo, no quiero dejarlo afuera, que es súper importante, el desodorante, que es algo clave, ya está en juego. Digo, la mayoría de las personas que nos conoce sabe que comercializamos el único desodorante en el mundo que tiene la capacidad de eliminar el aluminio que ha quedado en el cuerpo a través del uso de desodorantes convencionales, ¿sí? Eso en principio. Después contamos con, por ejemplo, nombraba esta cuestión de la contaminación electromagnética, una bruma que bloquea directamente la polución digital. También el Splash de Jungit, que de hecho vienen varios lanzamientos con respecto a Splash. ¿Ah, sí? Vienen en camino un Splash de calcita para activar la intuición. Esto está muy relacionado a contrarrestar el uso, la cantidad de metales pesados que hay en el cuerpo y lo que generan en la glándula pineal, bloqueando la intuición, bloqueando procesos que tienen que ver mucho con lo creativo, ¿sí? Específicamente ahora desarrollamos un splash áurico para colaborar con los procesos introspectivos que tiene, además de Hormuz, agua florida como perfume y calcita, un extracto de calcita que es un mineral es un mineral de base silicia, así como la mayoría de los cuarzos, es sílice, y acompañado del calcio específico, y esto hace, vieron que el calcio está asociado a los procesos de calcificación en general que no son positivos. Acá con lo similar se cura lo similar, es muy interesante y es muy parecido a lo que se genera a través de la zeolita, por ejemplo, que ahora si llegamos en unos minutitos me gustaría ubicar algo al respecto que es muy interesante. Después tenemos el de cuarzo rosa y sándalo, que está más pensado para la atracción, lo vamos a poner en juego, no los tengo acá todavía, los vamos a poner en juego ahora la semana que viene, creo que ya van a estar. A ver, para. Eh, Ahí hay un tema interesante, dijiste, porque puede abrirse para diferentes grados de percepción. ¿Cómo es sí, para la atracción, dijiste, y qué más? sí, te nombré la calcita para Sí, ampliar la intuición. sí. El cuarzo rosa tiene que ver más con la atracción, ¿sí? Es mucho más sensual, si se quiere, el Ajá. efecto de. También es una base silicia, pero es un cristal bastante muy amoroso. Y después tenemos el de transmutación, que es el de charoita, el amor, dice Caro, ahí le mando cariños a Caro. La charoita, tenemos una combinación de óleo 31, Hormuz y charoita, que es un cristal muy, muy interesante que nos ayuda a conectar con las cuestiones que no, ¿sí? No es un bloqueador, sino un integrador. Es muy Qué interesante. Y interesante. sí, vienen productos con respecto a los splash, muy interesantes porque estamos comenzando a poner en juego unos cristales muy, muy raros, poco conocidos. Así como hicimos, porque, a ver, el de Jungit es bastante conocido, el mineral Jungit, para la gente que está
sobre todo en terapias alternativas y demás, es algo que nosotros lo utilizamos hace muchos, muchos años, pero que hoy está tomando un poco más de relevancia. Y específicamente lo que te decía de el otro splash que ya tenemos en juego, que es el de Andara, que es un cristal alucinante, muy poco conocido. Y se vienen así desarrollos de esa índole, muy, muy interesantes. Con respecto a esta cuestión que te decía por ejemplo, del uso de la calcita y de la zeolita, y con lo similar, curar lo similar, tiene que ver específicamente con esto, porque el extracto de calcita sirve para limpiar la glándula pineal, ¿sí? Con un elemento muy parecido logramos bloquear los efectos de... Es un concepto muy... se lo nota mucho en homeopatía. Y logramos hacer algo muy, muy parecido con respecto a los comprimidos detox que se vienen, que los vamos a poner en juego, yo supongo que ya para el mes que viene deberían estar. Lo venimos anunciándolos hace un tiempo y, bueno, como todo lo importante y Claro. potente, Sí, siempre encuentra la manera de demostrarnos bueno, que cada vez hay que hacer más circuitos y ponernos a la altura de eso súper brillante que tenemos que hacer. Y bueno, específicamente este elemento que vamos a poner en juego tiene el objetivo de limpiar el organismo de toda esa cantidad de contaminantes que han ido acumulándose a través del tiempo, por lo que decía, por el tipo de dieta, por los elementos que se utilizan para cocinar, por la cantidad de fumigaciones que hay en el cielo, por los pesticidas, por lo que se le pone al agua, por las inoculaciones, por los medicamentos, por los desodorantes, por el uso de, nombro, es bastante terrorífica la lista, el uso excesivo de protectores solares, digamos, todos esos metales pesados hacen que lo decía al principio, el organismo sea mucho más permeable a la radiación electromagnética que hoy está extremadamente exacerbada a través de no solamente la telefonía normal, la televisión o señales electromagnéticas comunes, sino la implementación de la tecnología 5G, que está generando estragos directamente, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? En los lugares en donde más acumulación de personas hay, que tienen sus cuerpos están muy, muy cargados de metales pesados y algunos otros elementos que, digo, no los voy a nombrar explícitamente porque al ir a YouTube esta entrevista hay sí, que tener cuidado, claro. pero digo, ese tipo de elementos hacen que las personas sean mucho más permeables a todo ese ruido electromagnético. Nosotros lo que hemos desarrollado es un comprimido específico que tiene una serie de activos muy interesantes que, además de incluir el hormuz y toda nuestra nanotecnología, el oro, el zinc y el cobre, tiene una combinación de carbono por diferentes vías, digamos, carbón, carbón activado común y corriente que conocemos, el carbono del yungit también, ¿sí? De un extracto de yungit, de yunguita, que es un elemento antirradiación por excelencia, y el uso de zeolita, ¿sí? La zeolita es un elemento espectacular para quelar metales pesados del cuerpo. El formato va a ser en comprimido, ya en breve va a estar, estoy preparando para los lanzamientos, va a ser un lanzamiento muy importante, hay muchas, muchas personas que, así como era el desodorante, por ejemplo, o la pasta de dientes que se viene, este comprimido va a tener una repercusión, y en quienes lo estamos utilizando ya lo puedo confirmar, va a tener una repercusión muy fuerte porque creo que es el único producto en el mundo que está específicamente diseñado para contrarrestar este tipo de problemáticas que son únicas de este tiempo, digamos, no ha habido a través de la historia este tipo de, sobre todo de combinaciones, ¿sí? De contaminación electromagnética y la persona convertida en una antena muy permeable a esa contaminación Sí, electromagnética. Entonces, con este desarrollo vamos a lograr elevar muchísimo, muchísimo la salud de todas las personas que utilicen estos elementos y seguir profundizando, lógicamente, con Hormuz, con solución. Eh, una cuestión que no dije específicamente, para que no me quede desanudado, esta cuestión de que con lo similar, muchas veces curamos lo similar, que el
efecto, uno de los efectos muy interesantes de este comprimido, que va a ser un suplemento dietario, es muy importante por el uso de la zeolita, que la zeolita es lo voy a decir el nombre técnico, es un aluminosilicato, ¿sí? Es una forma, una combinación de aluminio y silicio que lo que hace es captar el aluminio que anda dando vuelta en el cuerpo y eliminarlo del organismo, ¿sí? Esto es lo interesante, o sea, estamos con un... Quiere decir que los que estamos usando ya los desodorantes, cada vez que lo aplicamos debajo de la axila, está absorbiendo el aluminio que Sí, pudimos haber tenido de manera residual. sí, sí, hay un efecto quelante muy importante por parte del desodorante, que además tiene un efecto clave, clave, porque ese aluminio que se ha colocado durante tanto tiempo en las axilas a través del uso de desodorantes comunes, está directamente sobre glándulas que son no solamente las glándulas sudoríparas, sino hay ganglios ahí, o sea, es un lugar Delicado. extremadamente delicado. Y bueno, fíjate que lo que vamos haciendo a través del hormuz, de la solución frecuencial, del desodorante, de ahora el comprimido detox, que va a estar disponible en breve, es por todas las vías posibles contribuir con que el cuerpo se limpie y acompañar, lógicamente, el proceso de que todos los días nosotros tomemos mayor conciencia sobre las lógicas de nuestra salud, es esta cuestión que decía, y son si es el mediodía, pleno sol, y por ahí no es el mejor momento para tomarlo. Sí, sí, a la mañana, cuando recién aparece, llenarnos con ese plasma espectacular que a las 7 de la mañana, aquí está amaneciendo antes, a las 6 y moneda. Yo me levanto a esa hora y conecto con la energía del sol en ese momento, es absolutamente mágico. Es ahí, en esos momentos, que tenemos que aprender a utilizar esa energía. Lo mismo para lo que tiene que ver con el electromagnetismo y para qué usarlo. Mirá, ahora estamos usando toda esa energía de los celulares y demás para construir algo buenísimo. Y lo estamos usando. O sea, si lo usamos a las 10 de la noche mirando, o a las 11 o a las 12 mirando una red social, por ahí no va a ser lo más recomendable. Eh, Me gustaría para la próxima, porque ya estamos, como siempre vuelan nuestras entrevistas, ¿no? Nuestras charlas, hablar del efecto este porque me han preguntado ya aquí, de sensualidad o de atracción, ¿sí? Para saber, por una cuestión de prudencia, cuánto hay que colocarse. Yo ya me Ok. imagino saliendo de casa y después no volviendo y mis familiares preocupándose y ven que de repente se vacié la mitad del producto, ¿no? No, Y no, en eso sobre todo al ser productos externos, digamos, nos conectan y activan determinadas entiendo. frecuencias internas, pero no, Una tranquilo broma, con eso un que... poco de humor, un poco de humor. Sí, sí, pero que te va a ayudar seguro, ¿eh? Te digo que, bueno, ya los que los conocemos, los productos Sí, en ese es devenir del maravilloso, día, es es maravilloso, realmente muy, muy es interesante. maravilloso. Muy interesante. Vamos a decirle a toda la audiencia que busquen en Instagram @Ormus Patagonia y en la web ormuspatagonia.com. Como siempre, verte, escucharte e intercambiar frecuencias contigo es muy enriquecedor. Te lo decimos de corazón. Lo mismo Joan. digo, lo mismo digo, te agradezco mucho por estos momentos, me alegra mucho el día, la tarde, la verdad que es un placer compartir con esto y con gente tan linda también ahí que veo, no pusimos mucha atención en los comentarios, Sí, pero todas cosas hermosas que hay un nos están montón de enviando, gente. así Ahora que hay 53 personas activas, como siempre. Pero bueno, pueden ver nuestro live, que es compartido contigo, por supuesto, y revivir nuevamente todo lo nuevo. Vamos a continuar con esto porque me quedé con ganas de saber mucho más para la semana que viene. ¿Qué te parece? espectacular, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Un saludo muy especial y un abrazo muy grande para toda la comunidad
de Hormuz, ¿eh? Infinitas gracias. Cariños a todos y muchas, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Joan. Joan Capart, creador y fundador de Hormuz Patagonia, productos naturales elaborados en la Patagonia Marítima Argentina, aquí en el aire de FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño.